Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Cuando Lisa de Recursos Humanos me informa que me están despidiendo, menciona casualmente una cosa más. Según ella, no soy un empleado de la empresa, soy solo un contratista temporal. Me quedo paralizado por un momento antes de casi sonreír con ironía. Después de dedicar 3 años de mi vida a la empresa, descubrí que no tengo contrato de trabajo, acuerdo de no competencia, ni cláusula de confidencialidad. Para mejorar aún más las cosas, soy el solicitante de la patente del Sistema Central de Gestión de Riesgos de la empresa, que ha generado más de $100 millones en ingresos. También soy el propietario original del repositorio del código fuente. Los altos mandos me dicen que empaque mis cosas y me vaya ese mismo día, mientras el director que consiguió su puesto por amistades palmea la mesa con la mano. No eres mucho sin esta empresa, declara. Lo miro y casi siento lástima por él. Después de todos estos años, alguien finalmente me ha recordado cuánta libertad tengo en realidad. Muy bien, me iré, pero me llevaré todo lo que es mío. Lisa de RR. HH. Puso un aviso de terminación de contrato frente a mí. Su credencial es inválida. Váyase antes de las 6. ¿Me están despidiendo? Técnicamente nunca fuiste un empleado formal. Después de 3 años de marcar tarjeta y noches trabajando hasta las 3 a.m., me llamaron contratista de proyecto. Eric dijo que mis pagos eran honorarios por servicios, no salario, y que debería estar agradecido porque solo tenía un título de colegio comunitario. No hubo indemnización. En su lugar, Lisa me ofreció una gratificación de $3,000 si firmaba un acuse de recibo. Declaraba que nunca había sido empleado. Stellar era dueña de la propiedad intelectual de Storm Shield y yo no podía divulgar nada sobre el proyecto. ¿Acaso el departamento legal escribió esto sin mirar los detalles? Eric señaló que yo no era indispensable por escribir unas cuantas líneas de código. No voy a firmar. Lisa advirtió que podrían confiscar mi computadora portátil y revocar mi acceso. Háganlo, sonrió Eric. Ni siquiera tienes un contrato. Saqué mi teléfono, mostrando la pantalla de grabación. ¿Podrías repetir eso? Su expresión cambió al instante y alcanzó el teléfono. Me aparté. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Una mujer estaba de pie en el umbral. Llevaba el pelo pulcramente recogido hacia atrás y vestía una blusa blanca y pantalones negros. La mujer no era otra que la directora ejecutiva de Stellar Technologies, Rachel Scott. Después de lanzarme una mirada, dirigió su atención a Eric y preguntó: ¿Acabas de decir que Zachary no es un empleado de esta empresa, Eric? A Eric se le cortó la respiración. Señorita Scott, ¿qué la trae por aquí?, preguntó con nerviosismo. Rachel entró en la habitación. Te hice una pregunta, declaró con firmeza. Eric se tiró de la corbata y tartamudeó. Bueno, Zachary no tiene un contrato de trabajo formal. Es solo un contratista que trajimos para ayudarnos con uno de nuestros proyectos anteriores. Su mirada se desvió hacia mí. Zachary, el módulo central de Storm Shield Security Systems está en tu computadora. ¿Quién lo escribió? Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y me levanté de mi asiento. Me temo que me está haciendo la pregunta equivocada, señorita Scott. Rachel frunció el ceño, esbozando una sonrisa. Continué. Debería estar preguntando si la empresa tiene el derecho de usarlo. Antes de que Rachel pudiera decir nada, Eric empezó a alzarme la voz. «Deja el dramatismo, Zachary», exclamó. Me volví hacia él y le dije: «Baje la voz, señor Lawson. Asustará a su flamante vehículo nuevo». Su expresión se entristeció. Lisa, por otro lado, simplemente bajó la cabeza y fingió ser invisible. Rachel sacó una silla y se sentó. «Explícate», pidió. Me volví a sentar y respondí. Desarrollé la primera versión de Storm Shield mientras participaba en una competencia de código abierto durante mi 2º año de colegio comunitario. Después de unirme a Stellar Technologies, construí la versión empresarial sobre la estructura original. Eric suspiró. La empresa te pagó y lo desarrollaste en una computadora de la empresa. Naturalmente el producto final debería pertenecer a la empresa, dijo. Sin embargo, no soy un empleado de la empresa, me encogí de hombros. Usted mismo lo dijo. Eric se quedó sin palabras. Rachel le lanzó una mirada. No parecía particularmente enojada, pero logró hacerlo callar de inmediato. Busqué varias capturas de pantalla en mi teléfono y deslicé el dispositivo sobre la mesa hacia Rachel.
Este es el registro que muestra cuándo se creó el repositorio del código fuente. Este es el recibo de registro de derechos de autor del software, y este es el aviso de presentación de la solicitud de patente, declaré. Luego añadí, el nombre del solicitante es Zachary Carter. Rachel levantó el teléfono mientras miraba las capturas de pantalla. Su expresión se volvió seria gradualmente. ¿Por qué el equipo legal de la empresa no presentó esto?, preguntó. Me reí. Tal vez pensaron que yo también era solo un trabajador temporal. Lisa se puso ansiosa, y ya no pudo quedarse quieta. Podemos hablar de esto, señor Carter. Por favor, no se altere ni haga nada precipitado, instó. No estoy alterado, dije, mientras señalaba el aviso de despido sobre la mesa. De hecho, estoy de muy buen humor hoy. Eric palmeó la mesa con la mano. ¿Estás tratando de presionar a la empresa? Sostuve su mirada. ¿Cuándo mencioné algo sobre dinero?, pregunté. ¿Qué es exactamente lo que quieres entonces? Quiero volver a mi escritorio, empacar mis cosas y marcharme, afirmé. Eric me miró fijamente y advirtió. Si te llevas algún material de la empresa, llamaré a la policía de inmediato. No se preocupe, dije mientras me ponía de pie. No tengo ningún interés en llevarme nada que pertenezca a Stellar Technologies. Cuando llegué a la puerta, me detuve abruptamente. Sin embargo, agregué. La empresa tampoco se quedará con nada que sea mío. Zachary, espera. Rachel se puso de pie y me llamó. Me di la vuelta. Rachel sostuvo mi mirada. Su tono se suavizó al decir, hablemos en privado. Eric inmediatamente empezó a entrar en pánico. Señorita Scott, no puede ser indulgente con alguien como él. Solo está tratando de pedirle dinero a la empresa por unos cuantos archivos viejos, insistió. Eric, vete, pidió Rachel mientras se volvía hacia él. Señorita Scott, vete. Apretando la mandíbula, Eric tomó los documentos de la mesa y salió de la sala de conferencias. Antes de irse, me lanzó una mirada disgustada. Lo saludé con la mano y le dije, tómatelo con calma. No quisiera que te tropieces y dañes el auto para el que acabas de pedir un préstamo. Una vez que la puerta se cerró, Rachel hizo a un lado el aviso de despido. ¿Qué quieres?, preguntó de inmediato. Sostuve su mirada y respondí. Está haciendo que esta conversación suene como una negociación, señorita Scott. Eso es porque lo es. Asentí. No hubiera esperado menos de la propia directora ejecutiva. Ignoró mi broma y continuó. Actualmente, Storm Shield genera el 70% de los ingresos de la empresa. La próxima semana, firmaremos un acuerdo de Serie C con Stanford Capitals. Se estima que será un contrato de $2,000 millones, silbé asombrado. Felicidades. La mirada de Rachel permaneció fija en mí mientras añadía, si un contratiempo de propiedad intelectual sale a la luz ahora mismo, la empresa se vendrá abajo. Yo no lo llamaría un contratiempo, la corregí. Su párpado tembló. Tomé el acuse de recibo y lo partí por la mitad. Luego tiré todo a la papelera. Yo lo llamaría un desafío muy grande. Cuando regresé a mi escritorio, todos en el departamento de tecnología me miraban. Las noticias habían viajado increíblemente rápido. Liam, un desarrollador front-end, preguntó por mi liquidación. Dicen que nunca fui un empleado. Él y Susie de control de calidad me miraron con incredulidad. Eric ya me había señalado de llevarme activos de la empresa en el chat grupal. Mi inicio de sesión fue suspendido mientras que mi correo electrónico personal recibió más de 20 alertas. Error al cambiar los permisos de administrador del repositorio fuente. Error de autorización de certificado. Error al extraer del repositorio de imágenes. La empresa había desactivado mi credencial y su sistema ya estaba fallando. Antes de que mi diversión se desvaneciera, la pantalla grande del departamento de tecnología de repente se volvió roja. Posteriormente, comenzaron a aparecer una serie de alertas en la pantalla. Tiempo de espera agotado en la API de gestión de riesgos. Error en la aprobación de crédito del usuario. Error de devolución de llamada del banco asociado. Alertas rojas cubrieron la pantalla del departamento como fuegos artificiales. La API de gestión de riesgos agotó su tiempo de espera. Las aprobaciones de crédito fallaron y los bancos asociados no pudieron conectarse. El ingeniero de operaciones, Donald, exigió saber quién había modificado el entorno de producción. Eric ordenó un «Ya hemos reiniciado 3 veces», respondió Donald. La autorización sigue fallando. Reveló que la autorización central siempre había pasado a través de mi nodo personal en la nube.
El departamento se quedó en silencio mientras yo empacaba mi cactus. Eric exigió que restableciera el acceso. ¿Por qué debería hacerlo? Me advirtió sobre pérdidas de clientes. Después de considerarlo, admití que no podía permitírmelas. Eric se relajó hasta que añadí: así que, por favor, no usen nada de mis cosas. Liam suspiró. Eric se veía molesto. «Estás interrumpiendo el sistema de producción a propósito», exclamó. Levanté mi caja de cartón. «No lance acusaciones sin fundamento, señor Lawson. La empresa revocó mi acceso e incluso negó que alguna vez hubiera sido un empleado formal», dije. Tras una breve pausa, añadí: «Solo soy un contratista temporal». En ese momento, Rachel se acercó desde el vestíbulo de los ascensores. A juzgar por la expresión de su rostro, debió haber escuchado todo. Zachary, a la sala de conferencias, instruyó. Eché un vistazo a la hora. Son las 5:40 p.m. Tengo que salir antes de las 6. Se detuvo frente a mí y declaró: 10 minutos. Bien, respondí. Eric intentó seguirnos, pero Rachel se dio la vuelta y se lo impidió. No te necesitamos aquí. El color desapareció del rostro de Eric mientras respondía. Pero señorita Scott, soy el director de tecnología. Rachel suspiró. A partir de este momento, estás suspendido de tus funciones. Rachel y yo fuimos los únicos que quedamos en la sala de conferencias. En lugar de sentarse a la cabecera de la mesa, había decidido tomar el asiento frente a mí. Con apenas 29 años, Rachel había transformado Stellar Technologies de una empresa con apenas una docena de empleados a una con más de 300. Ella normalmente tenía la última palabra en todo lo relacionado con la oficina. Rara vez interactuaba con ella a solas. Era una mujer ocupada, y yo estaba demasiado inmerso en ayudar a su empresa a ganar dinero. Investigaré la conducta de Eric, Zachary, me dijo, deslizando un vaso de agua hacia mí y continuó. Por ahora, vuelve a poner el sistema en línea. No toqué el vaso de agua. No puede despedirme y luego pedirme que vuelva para solucionar sus problemas, señorita Scott. Rachel apretó los labios en una fina línea. Lo admitiré. La empresa manejó tu situación increíblemente mal. Yo no usaría la palabra mal. Lo llamaría poco profesional. Bien, lo llamaremos poco profesional. Me sorprendió lo rápido que se dio. Luego, colocó una hoja de papel en blanco sobre la mesa y dijo: «Nombra tus condiciones». «No quiero hacerlo», respondí. «¿Por qué no?» «Me preocupa que me acuses de presiones». Me miró y dijo: «Yo no soy Eric». Me eché a reír. «No sé si puedo confiar en usted. Ustedes, los capitalistas, se ven casi todos iguales en traje». Rachel se quedó en silencio. Un breve momento después, dijo: «Zachary, no estoy de humor para bromas infantiles». «Bueno, yo sí». Después de respirar profundamente, explicó: «Si Storm Shield permanece desconectado durante más de 2 horas, nuestros bancos asociados lo declararán un incumplimiento de contrato. Stanford Capitals se enterará de esto antes de que termine la noche. Está bien. La empresa tiene suficientes fondos para mantenernos a flote durante otros 3 meses. Si perdemos el contrato de la Serie C, la empresa tendrá que despedir empleados. Muchas personas podrían perder sus trabajos». Sostuve su mirada y dije: «No intente apelar a mi sentido de responsabilidad, señorita Scott». Mientras yo arreglaba errores a las 3 a.m., Eric estaba descorchando champán para su novia en un bar. La expresión de Rachel cambió. «¿Su novia?», preguntó. «Oh, ¿no lo sabía?», pregunté. Recostándome en mi silla, continué. «Su novia es Amanda Linfield, del equipo de adquisiciones. Este año, Stellar Technologies ha firmado contratos con 3 nuevos proveedores de subcontratación, y los 3 son propiedad del tío de Amanda. Sus precios son un 30% más altos que la tasa del mercado, y su código es muy deficiente». Mientras la expresión de Rachel se oscurecía, añadí: «También había propuesto documentar la propiedad intelectual de Storm Shield el mes anterior, pero Eric no me hizo caso. Me dijo que solo era un contratista temporal y que no tenía derecho a discutir esos asuntos con la empresa». «¿Tienes alguna evidencia?», preguntó Rachel. «La tengo». «Entrégamela», instruyó mientras extendía la mano. Me eché a reír. «Señorita Scott, ya no soy un empleado de esta empresa». Su mano se detuvo en el aire. Sostuve su mirada y declaré: «Puedo ayudarla a salvar la empresa, pero no lo haré gratis». El rostro de Rachel se iluminó. «Expón tus condiciones». Levanté 3 dedos. «Primero, quiero una disculpa pública».
No quiero un correo electrónico sin sentido. Quiero que la disculpa se emita en una reunión de la empresa y quiero que usted misma aborde el asunto, dije. Eso se puede arreglar, respondió, asintiendo. Segundo, requeriré compensación por 3 años de salarios no pagados, beneficios perdidos y horas extras no pagadas. Quiero que todo se calcule utilizando el nivel salarial más alto para un arquitecto de sistemas senior. Eso también se puede arreglar. Por último, quiero que Storm Shield se convierta en una subsidiaria independiente de Stellar Technologies. Ofreceré la propiedad intelectual a cambio de una participación accionaria del 35%. Rachel no respondió de inmediato. Después de todo, un 35% era pedir mucho. Sin embargo, yo no tenía prisa. Mientras tomaba un sorbo de agua casualmente, me miró y me hizo una contraoferta. 20%. Adiós. Cuando me puse de pie, Rachel también se levantó. 25% más el puesto de vicepresidente de tecnología, ofreció. Mientras me dirigía hacia la puerta, su voz se hizo más fuerte. 30% y un asiento en la junta directiva. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, el sonido de pasos apresurados resonó desde el otro lado. Luego la puerta se abrió de golpe y Eric entró marchando con una mirada emocionada en su rostro. Señorita Scott, Martin Cadwell de Stanford Capitals está aquí, anunció. Dice que tienen una solución de gestión de riesgos de respaldo que puede reemplazar el sistema de Zachary. Frunciendo el ceño, Rachel preguntó, ¿quién te dijo que contactaras a Stanford Capitals? Eric la ignoró y me dedicó una sonrisa orgullosa. ¿De verdad crees que la empresa no puede sobrevivir sin ti, Zachary?, comentó. Eric se hizo a un lado, y un hombre con un traje gris entró en la sala de conferencias. Amanda lo seguía de cerca, aferrada al brazo del hombre. Ella me sonrió y dijo, «No se crea demasiado, señor Carter». Martin Cadwell, el hombre del traje gris, colocó un documento sobre la mesa. «Señorita Scott, una vez que firme estos documentos de autorización, Stanford Capitals podrá hacerse cargo de su sistema de gestión de riesgos esta misma noche». Cuando las palabras de Martin cayeron, Eric se volvió hacia mí y exclamó, «Ya puedes marcharte». No respondí. No me volví. Solo solté el pomo de la puerta despacio y me apoyé contra la pared con los brazos cruzados. Si Eric esperaba que saliera corriendo con la cabeza gacha, iba a esperar mucho tiempo. Martin Cadwell se acomodó en la silla al lado de Rachel, como si ya fuera dueño de la sala. Tenía esa manera de moverse que tienen los hombres que confunden el dinero con la inteligencia. Fluida, segura, casi aburrida. Extendió el documento sobre la mesa con 2 dedos, como si fuera un cheque de regalo. «Señorita Scott, somos conscientes de la situación que atraviesa en este momento», dijo con voz modulada, el tipo de voz que practican frente al espejo. «Stanford Capitals está dispuesto a ofrecer a Stellar Technologies una solución de transición inmediata. Nuestro equipo técnico ya tiene preparada una arquitectura de gestión de riesgos que puede integrarse con sus sistemas existentes en menos de 72 horas. Amanda seguía aferrada a su brazo. Me dedicó otra sonrisa y yo la correspondí con un pequeño asentimiento. No tenía nada contra Amanda. Ella solo jugaba el papel que le habían asignado. Rachel ni siquiera miró el documento. Fijó los ojos en Martin y preguntó con calma, «¿Quién los contactó?» Martin y Eric se miraron por una fracción de segundo. «Suficiente. Recibí una llamada esta tarde de parte del equipo directivo de Stellar», respondió Martin. La situación era urgente y quise responder de inmediato. «¿El equipo directivo?» Rachel repitió las palabras despacio, como si las estuviera saboreando para detectar el veneno. «Entiendo». Eric carraspeó. «Señorita Scott, con todo el respeto, el tiempo corre. Si Stanford puede ofrecernos una solución que no dependa de...» Hizo una pausa y me miró. «De ciertas vulnerabilidades humanas. Deberíamos aprovecharlo. Vulnerabilidades humanas. Así me llamaban ahora». Me moví hacia la mesa, pero no me senté. Me quedé de pie junto a la silla que había ocupado antes, con las manos en los bolsillos. Rachel me observó. Martin me observó. Eric me observó con una sonrisa que intentaba ocultar los nervios que tenía debajo. «¿Puedo ver la propuesta técnica?», pregunté. Eric soltó una carcajada corta. «¿Perdón?» «La propuesta técnica», repetí señalando el documento sobre la mesa. «Si Stanford Capitals dice que puede reemplazar Storm Shield en 72 horas, quiero ver la arquitectura que proponen». Martin abrió la boca, pero fue Eric quien habló primero. «Zachary,
Ya no tienes nada que hacer aquí. Esto ya no te concierne. Tiene razón, coincidí. Pero si la señorita Scott está considerando firmar un documento que autoriza a Stanford Capitals a hacerse cargo de la gestión de riesgos de esta empresa, creo que debería ver primero lo que está firmando. ¿No le parece? Rachel extendió la mano hacia Martin. Muéstrame los detalles técnicos. La sonrisa de Martin no vaciló, pero tardó exactamente 2 segundos de más en responder. Por supuesto. Los documentos de arquitectura completos llegarán mañana por la mañana. Esta noche, solo se requiere la firma de autorización para que nuestro equipo pueda acceder al entorno de producción. Ahí estaba. Lo dije en voz alta, sin dramatismo. ¿Quieren acceso al entorno de producción antes de mostrar qué van a instalar? El silencio que siguió fue incómodo para todos en la sala, excepto para mí. Rachel cerró el documento sin haberlo abierto. Martin, aprecio que hayas venido esta noche, pero no firmaré nada sin una revisión técnica completa. Eric dio un paso hacia adelante. Señorita Scott, Storm Shield está caído. Cada minuto que pasa... Lo sé, Eric. Lo interrumpió ella sin alzar la voz. Cuando Rachel hablaba así, sin elevar el tono, era más efectivo que gritar. También sé que tú eres quien llamó a Stanford Capitals esta tarde sin mi autorización. Hablaremos de eso después. El color volvió a desaparecer del rostro de Eric. Martin recogió el documento con elegancia. Entiendo la cautela, señorita Scott. Cuando estén listos, los contactaremos. Se puso de pie, le tendió la mano a Rachel y luego me miró brevemente. Señor Carter. Señor Cadwell, respondí. Amanda salió detrás de él. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró a Eric con una expresión que no era exactamente de apoyo. Era la mirada de alguien que empieza a calcular si el barco en el que viaja tiene suficientes botes salvavidas. Cuando la puerta se cerró, quedamos 3 en la sala. Rachel, Eric y yo. Eric rompió el silencio primero. Zachary, esto es exactamente lo que querías, ¿verdad? Crear caos para que la empresa te necesite. Lo miré. Eric, llevo 3 años creando cosas. El caos lo trajo usted. Eres un contratista. Su voz subió de tono. Un contratista que escribe código. Eso es todo. ¿Crees que un juez va a fallar a tu favor contra una empresa como Stellar Technologies? No lo sé, dije. ¿Quiere apostar? Rachel se puso de pie. Eric, sal de la sala. Rachel, este hombre está... Sal. Esta vez no lo dijo con calma. Y Eric salió. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Rachel se quedó de pie un momento antes de apoyarse contra la mesa. Por primera vez desde que la vi entrar a la sala de conferencias, parecía cansada. No derrotada, solo cansada, como alguien que ha descubierto que estaba construyendo sobre arena y aún así tiene que seguir construyendo. ¿Sabías que Eric iba a contactar a Stanford Capitals?, preguntó. No, respondí, pero sospechaba que haría algo así. ¿Por qué? Saqué el teléfono y le mostré una captura de pantalla de un correo electrónico. No el correo completo. Solo el encabezado y las primeras 2 líneas. Hace 3 semanas, alguien desde dentro de Stellar envió una consulta técnica a Stanford Capitals con fragmentos del código fuente de Storm Shield. Técnicamente, no era suficiente para reconstruir el sistema, pero era suficiente para que alguien supiera qué buscar. Rachel tomó el teléfono. Sus ojos recorrieron la pantalla despacio. ¿De dónde sacaste esto? Mi sistema de alertas personales. Tenía una notificación configurada para cualquier extracción de código que excediera ciertos parámetros. Aparentemente, quien hizo la extracción no sabía que existía esa alerta. ¿Y no dijiste nada? Le dije a Eric que había detectado una anomalía. Me dijo que me ocupara de mis tareas y que el equipo de seguridad lo revisaría. Hice una pausa. El equipo de seguridad reporta directamente a Eric. Rachel me devolvió el teléfono. No dijo nada durante un momento largo. Luego exhaló lentamente y preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas para volver a poner Storm Shield en línea? 40 minutos. ¿Y para documentar todo lo que me acabas de mostrar? Ya está documentado. Me miró con una expresión que no era fácil de leer. No era admiración exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento. Como cuando alguien finalmente entiende que ha estado jugando ajedrez contra alguien que lleva 3 movimientos de ventaja desde el principio. 30% y asiento en la junta, repitió en voz baja, casi para sí misma. 35%, la corregí. Sus labios esbozaron algo que casi era una sonrisa.
Creí que dijiste 30. Eso fue antes de que Martin Cadwell entrara a la sala con el código de mi sistema en un maletín. El silencio que vino después no fue incómodo. Era el silencio de dos personas calculando al mismo tiempo. Afuera, a través del vidrio de la sala de conferencias, podía ver el departamento de tecnología. Las pantallas seguían rojas. Donald, el ingeniero de operaciones, caminaba de un lado al otro con el auricular en la oreja. Liam estaba con la cabeza entre las manos frente a su monitor. Susie revisaba registros de errores con la expresión de alguien que busca agua en el desierto. Eran buenas personas. Trabajaban duro. Ninguno de ellos tenía la culpa de lo que Eric había construido a su alrededor. Miré el reloj. Eran las 5:58. Señorita Scott, dije. Son casi las 6. Ella asintió. Lo sé. Me dijeron que debía salir antes de las 6. Lo sé. ¿Entonces? Me sostuvo la mirada. Entonces supongo que tendrás que decidir si sales o te quedas. No respondí de inmediato. Miré las pantallas rojas. Miré a Donald. Miré a Liam. Luego miré a Rachel Scott, que a los 29 años había construido algo real, aunque con los materiales equivocados y la gente equivocada a su alrededor. Y pensé en lo que me había dicho Lisa de Recursos Humanos apenas unas horas antes, sin querer darme el mejor consejo que había recibido en años. Técnicamente, nunca fuiste un empleado formal. Técnicamente. ¡Qué palabra tan interesante! Jalé la silla y me senté. Rachel no dijo nada más cuando salí de la sala de conferencias. No hacía falta. Los términos seguían sin firmarse, el sistema seguía caído y el reloj seguía corriendo. Pero ambos sabíamos que yo iba a volver a poner Storm Shield en línea. La pregunta que ninguno de los dos pronunció en voz alta era, ¿a cambio de qué? Donald me vio llegar al área de operaciones y se levantó de su silla como si acabara de ver a alguien salir de entre los muertos. Zachary, ¿qué está pasando? Llevamos casi 2 horas sin poder. Dame una terminal, lo interrumpí. Eric dijo que no podías. Donald, lo miré. Dame una terminal. Tardó 3 segundos. Luego jaló una silla libre y la colocó frente a mí. El entorno de producción estaba hecho un desastre. Alguien había intentado forzar el reinicio del módulo de autorización sin entender cómo estaba construido el núcleo. Era como tratar de encender un motor tirando de los cables del alternador. Cada intento fallido había creado una capa nueva de errores encima de la anterior. Habría sido frustrante de ver si no fuera tan predecible. Liam se acercó despacio, como alguien que no quiere parecer que se está acercando. «Oye», dijo en voz baja, ¿de verdad el sistema está atado a tu cuenta personal? El nodo de autorización central corre en mi infraestructura. Confirmé sin dejar de escribir. Nunca lo migré al servidor de la empresa porque Eric rechazó el presupuesto 2 veces. Liam soltó el aire lentamente. Dios mío. ¿Sí? ¿Y Stanford Capitals de verdad tiene algo que pueda reemplazarlo? Dejé de escribir por un momento. ¿Tú qué crees? Él sacudió la cabeza. Creo que algo no encaja. Hace como un mes, Amanda me pidió documentación técnica de Storm Shield. Dijo que era para una auditoría interna. Volví a escribir, pero más despacio. ¿Qué tipo de documentación? Diagramas de flujo. El mapa de dependencias del módulo central. Los esquemas de la base de datos de autorización. Hizo una pausa. Se lo mandé porque pensé que era oficial. ¿Lo tienes documentado? ¿El correo, la solicitud? Sí. Todo en mi bandeja. Reenvíamelo a mi correo personal. Ahora. Liam sacó el teléfono sin hacer más preguntas. Era bueno en su trabajo y lo suficientemente inteligente como para entender cuando algo que parecía rutinario no lo era. Ese tipo de persona vale más de lo que cualquier director con Maserati nuevo puede calcular. Mientras los primeros módulos empezaban a responder, Susie se paró detrás de mí. El banco asociado en Chicago ya mandó una alerta formal, murmuró. Si no restablecemos la conexión en los próximos 40 minutos, activan la cláusula de contingencia del contrato. Lo sé, dije. 20 minutos más. Susie asintió y regresó a su puesto. Donald seguía de pie a mi lado, en silencio, mirando la pantalla. De vez en cuando tecleaba algo en su propia terminal cuando yo se lo pedía. No preguntaba, solo hacía. Ese era Donald. El tipo de ingeniero que resuelve problemas porque le importa el sistema, no porque le importe quedar bien. A los 15 minutos, las primeras alertas rojas empezaron a volverse amarillas.
Fue entonces cuando Eric apareció. Entró al área de operaciones con pasos rápidos y una expresión que intentaba parecer enojada pero que en realidad era miedo con traje. Se detuvo detrás de mí. ¿Quién te autorizó a usar esa terminal? Nadie respondió. Te estoy hablando, Zachary. Lo sé, dije. Sal de esa silla. Seguí escribiendo. En cuanto el sistema esté en línea, te ordeno que... Eric. La voz de Rachel llegó desde la entrada del área. Todos se giraron. Ella estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados, con esa calma de quien ya tomó todas las decisiones importantes y solo está esperando que el resto del mundo se ponga al día. Siéntate o vete. Esas son tus opciones. Eric apretó la mandíbula. Eligió quedarse de pie. A los 19 minutos, la pantalla grande del departamento dejó de ser roja. No hubo aplausos, solo el sonido de varios teclados que volvían a sonar y el suspiro colectivo de gente que había estado conteniendo la respiración. Donald dio un golpe suave en el borde de mi silla. Liam levantó el pulgar sin mirarme. Susie soltó un «por fin» en voz baja que probablemente no pretendía que escucháramos todos. Me recosté en la silla y revisé el correo que Liam me había reenviado. Lo que vi confirmó lo que ya sospechaba. La documentación que Amanda había solicitado no era para una auditoría interna. Era exactamente lo que alguien necesitaría para construir una imitación funcional de Storm Shield. No una copia perfecta, pero suficiente para presentarla ante un inversor como una solución alternativa en una noche de crisis. La jugada de Eric había sido más calculada de lo que parecía. No se trataba solo de deshacerse de mí. Se trataba de reemplazar Storm Shield con algo que él y Amanda pudieran controlar, justo antes del cierre de la Serie C con Stanford Capitals. Si el plan funcionaba, ellos quedaban como los salvadores. Yo quedaba como el problema que habían resuelto, y nadie hacía las preguntas correctas sobre quién había construido qué. Era un buen plan. Si yo hubiera firmado el acuse de recibo esa tarde y me hubiera marchado con mis $3,000, probablemente habría funcionado. Guardé el correo, guardé las capturas de pantalla, guardé todo en 3 lugares distintos, 2 de los cuales Eric nunca iba a encontrar. Luego me puse de pie, agarré mi caja de cartón con el cactus y me volví hacia Rachel. El sistema está en línea. Los bancos asociados deberían reconectarse en los próximos 5 minutos. Ella asintió. Gracias. No me las dé todavía. Me miró. ¿Por qué no? Sostuve su mirada y le respondí lo mismo que le había dicho unas horas antes, cuando todo esto empezó. Porque está haciendo que esta conversación suene como si ya hubiera terminado. Y en ese momento, mientras Rachel Scott me miraba con esa expresión de alguien que recalcula en tiempo real, me acordé de Lisa de Recursos Humanos poniendo el aviso de terminación frente a mí esa misma tarde. ¿Me están despidiendo? Técnicamente, nunca fuiste un empleado formal. 3 años. Más de $100 millones en ingresos. Noches hasta las 3 de la mañana. Y todo ese tiempo, sin saberlo, había sido el hombre más libre de ese edificio. Y ahora, por fin, iba a demostrarlo. Rachel me hizo una seña para que la siguiera. No hacia la sala de conferencias esta vez, hacia su oficina, en el piso de arriba. Subimos por las escaleras internas sin decir una palabra. Cuando entramos, cerró la puerta, se sentó detrás de su escritorio y me indicó la silla frente a ella. Noté que esta vez no deslizó ningún vaso de agua hacia mí. Eso era una buena señal. Significaba que ya no estaba intentando calmarme. Muéstrame todo, dijo. No respondí de inmediato. Saqué el teléfono, lo conecté a la pantalla de su escritorio y fui abriendo los archivos uno por uno. El correo que Liam le había enviado a Amanda con la documentación técnica. La fecha, 4 semanas antes de que Martin Cadwell apareciera en la sala de conferencias con su propuesta de solución de emergencia. La solicitud original de Amanda, redactada con terminología suficientemente vaga como para no levantar sospechas, pero suficientemente específica como para ser útil. Luego la captura de pantalla del registro de accesos al repositorio. Alguien había descargado los esquemas completos del módulo de autorización central 13 días atrás. El ID de usuario correspondía a una cuenta de servicio que técnicamente pertenecía al equipo de seguridad. El equipo de seguridad que reportaba directamente a Eric. Rachel no dijo nada mientras revisaba cada archivo. Su expresión no cambiaba, pero su forma de parpadear sí. Cuando algo la impactaba, parpadeaba una vez, despacio, y volvía a enfocar la mirada con más precisión. Lo hizo 3 veces mientras leía.
¿Cuándo descubriste todo esto?, preguntó finalmente. La alerta del repositorio llegó hace 13 días, respondí. El correo de Liam, hace 1 hora. ¿Y esperaste hasta ahora para decírmelo? No había razón para decírselo antes, dije. Usted no me lo había preguntado. Me miró, no con enojo, con algo más difícil de nombrar. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número. Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Sí, ahora. Colgó y me miró. Nuestro director legal llega en 5 minutos. Asentí. ¿Tienes todo respaldado? En 3 servidores distintos, confirmé. Uno de ellos está fuera del país. Sus labios se apretaron levemente. Eso fue minucioso de tu parte. Aprendí a hacerlo trabajando aquí. 4 minutos después, Daniel Howe, el director legal de Stellar Technologies, entró a la oficina. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de calma profesional que se construye después de ver demasiados litigios corporativos. Rachel le explicó la situación en 90 segundos, con una precisión que me hizo entender por qué la empresa había crecido tan rápido bajo su dirección. Cuando terminó, Daniel me miró y preguntó, ¿tiene acceso a los registros originales de creación del repositorio? Los tiene Rachel en su pantalla, respondí. Pasó los siguientes 10 minutos revisando todo en silencio. Luego se volvió hacia Rachel y dijo con voz tranquila, si esto es lo que parece, tenemos un problema serio con Eric. Y posiblemente con Stanford Capitals. Lo sé, dijo Rachel. Necesito que convoque una reunión de junta de emergencia para mañana a las 8. Hecho. Daniel se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Señor Carter, ¿estaría dispuesto a firmar una declaración formal? Depende de los términos del acuerdo que aún no hemos firmado, respondí. Daniel miró a Rachel. Rachel me miró a mí. Y durante un segundo, los 3 estuvimos en el mismo punto de la conversación sin que nadie tuviera que decir nada más. Daniel salió. Rachel y yo nos quedamos solos de nuevo. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió sin que nadie llamara. Eric entró con Amanda justo detrás de él. Traía el mismo documento que Martin Cadwell había dejado sobre la mesa de conferencias. Rachel, necesito hablar contigo ahora, dijo Eric, ignorándome deliberadamente. Stanford Capitals sigue dispuesto a cerrar el trato esta noche. Solo necesitas firmar la autorización de acceso y... ¿Cómo entraste?, lo interrumpió Rachel. Eric parpadeó. Esta puerta estaba cerrada, Eric. Él dejó el documento sobre el escritorio de Rachel. Mira, sé que Zachary te llenó la cabeza con sus teorías, pero la prioridad ahora mismo es proteger el contrato de la Serie C y... ¿Le diste a Amanda acceso a la documentación técnica central de Storm Shield?, preguntó Rachel. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Amanda fue la primera en hablar. Yo solo pedí materiales para una auditoría rutinaria, no hay nada. ¿Cuándo? Rachel la interrumpió sin alzar la voz. Hace un mes, pero... un mes antes de que Martin Cadwell llegara esta noche con una propuesta técnica que nadie le pidió, dijo Rachel. Basada en documentación que nadie autorizó entregar. Eric intentó recuperar el terreno. Rachel, esto es una exageración. Zachary está manipulando. Eric. Rachel se puso de pie. No gritó. No hizo falta. Tu credencial de acceso queda suspendida a partir de este momento. Recursos Humanos te contactará mañana por la mañana. Sal de mi oficina. El color desapareció del rostro de Eric de una manera que solo se puede describir como definitiva. Amanda posó una mano sobre su brazo. Él la apartó. Recogió el documento de sobre el escritorio, pero Rachel extendió la mano. Eso se queda aquí. Lo soltó. Cuando salieron, la oficina quedó en silencio. Rachel se quedó de pie un momento mirando la puerta cerrada. Luego exhaló despacio y volvió a sentarse. 35%, dije. Levantó la mirada. Y el puesto de VP de tecnología, añadí. Y la disculpa pública, y la compensación retroactiva. Rachel no respondió de inmediato. Me estudió durante un momento largo, con esa forma suya de procesar todo antes de hablar. Luego tomó una hoja en blanco de su cajón, sacó una pluma y la deslizó hacia mí sobre el escritorio. «Escríbelo tú», dijo. La miré. «Si lo escribo yo, mis abogados tardan 3 semanas», explicó. «Si lo escribes tú esta noche, mañana a las 8 lo presentamos ante la junta junto con todo lo demás». Tomé la pluma.
Y por primera vez en todo el día, sonreí de verdad. La junta de emergencia no fue exactamente lo que Eric esperaba. Llegó a las 8 en punto, con corbata nueva y la mandíbula apretada de alguien que ha pasado la noche preparando argumentos. Me lo crucé en el pasillo de entrada y me dedicó una mirada que pretendía ser intimidante. Yo seguí caminando. La sala ya estaba llena. 4 miembros de la junta directiva ocupaban un extremo de la mesa. Daniel Howe tenía frente a sí una carpeta gruesa. Rachel estaba de pie cerca de la ventana, con una taza de café que no había tocado. Liam, Donald y Susie esperaban afuera, en el pasillo de cristal, porque Rachel había pedido que permanecieran disponibles como testigos. Nadie le había dicho a Eric que iban a estar ahí. Se sentó. Puso sus documentos sobre la mesa. Cuando vio la carpeta de Daniel, algo en su expresión cambió, pero lo ocultó rápido. Rachel abrió la reunión sin preámbulos. Esta mañana abordaremos 2 asuntos. El primero es el acuerdo de propiedad intelectual entre Stellar Technologies y Zachary Carter. El segundo es una investigación formal sobre conducta directiva inapropiada. Uno de los miembros de la junta, una mujer llamada Patricia Reeves, abrió la carpeta que tenía frente a ella. Ya revisé los documentos que nos enviaste anoche, Rachel. Son contundentes. Lo sé, dijo Rachel. Eric carraspeó. Antes de continuar, quiero dejar claro que Zachary ha estado manipulando esta situación desde el principio. Lo que llaman evidencia es una narrativa construida por alguien que intentó extorsionar a la empresa al desconectar deliberadamente el sistema de producción y... Eric. Daniel abrió su carpeta. El sistema no fue desconectado por Zachary. Fue desconectado cuando la empresa revocó sus credenciales de acceso. El nodo de autorización central siempre corrió en su infraestructura personal. Eso está documentado en los registros del servidor desde hace 18 meses. El silencio que siguió fue incómodo solo para Eric. Además, continuó Daniel, tenemos el registro de accesos que muestra la extracción de documentación técnica hace 13 días, desde una cuenta de servicio bajo tu supervisión directa. Y tenemos el correo de Amanda Linfield solicitando esa documentación a Liam Torres, 4 semanas antes de que Martin Cadwell llegara con una propuesta técnica basada en esos mismos materiales. Uno de los miembros de la junta exhaló audiblemente. Eric intentó una última maniobra. Se volvió hacia mí directamente. Zachary, sé razonable. Ambos podemos salir de esto con algo. Habla con tu abogado, negocia, pero no destruyas lo que construimos juntos. Lo miré. Usted no construyó nada, Eric. Yo te contraté. Me usó. Lo corregí. Hay una diferencia. Eric abrió la boca para responder, pero saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Sin dramatismo. Sin anunciarlo. Solo lo desbloqueé y presioné reproducir. La voz de Eric llenó la sala con perfecta claridad. Háganlo. Ni siquiera tienes un contrato. Nadie habló durante varios segundos. Luego Patricia Reeves, sin alzar la vista de sus documentos, dijo con calma. Eric, creo que deberías llamar a tu abogado. Eric recogió sus papeles con manos que no estaban del todo quietas. Cuando se puso de pie, me miró una última vez. No había arrogancia en su expresión. Había algo más pequeño, más verdadero, que la arrogancia no había dejado ver en 3 años. Cuando llegó a la puerta, me permití decirle una sola cosa, en voz baja, casi amable. Cuídate del préstamo del Maserati, Eric. No respondió. Y salió. Lo que vino después fue más ordenado. Rachel presentó el acuerdo ante la junta. Storm Shield se convertiría en una subsidiaria independiente de Stellar Technologies. Yo recibiría el 35% de participación accionaria a cambio de la licencia exclusiva de la propiedad intelectual. Compensación retroactiva por 3 años al nivel salarial más alto de arquitecto de sistemas senior, más beneficios y horas extras documentadas. Y el puesto de vicepresidente de tecnología, efectivo de inmediato. La Junta aprobó por unanimidad. Después de la reunión, Lisa de Recursos Humanos me interceptó en el pasillo. Traía el mismo maletín que la tarde anterior. Esta vez no sacó ningún documento. Lo siento, Zachary, dijo en voz baja. Ayer solo estaba siguiendo instrucciones. Lo sé, Lisa. Los $3,000 que te ofrecimos, empezó. Quédeselos, dije. O mejor, dóneselos a alguien. Asintió y no dijo más. Martin Cadwell llamó a Rachel esa misma tarde para retirar formalmente la propuesta de Stanford Capitals.
Habló de un malentendido de comunicación interna y de que esperaba que la relación comercial pudiera continuar. Rachel fue educada. También fue breve. De Amanda nunca más supimos. 2 semanas después, Rachel convocó la reunión de empresa que era mi primera condición. Frente a más de 300 personas, dijo que la empresa había cometido un error grave al no reconocer correctamente la contribución de un miembro central del equipo y que eso no volvería a ocurrir. No usó la palabra contratista. No hizo falta. Cuando terminó de hablar, alguien en la sala empezó a aplaudir. Y después otro. Y después otro más. Yo estaba de pie al fondo, con mi cactus todavía en la misma caja de cartón. No aplaudí. Solo escuché. Pensé en todas las noches hasta las 3 de la mañana. En los presupuestos rechazados. En los correos sin respuesta. En Eric diciéndome que debería estar agradecido por tener solo un título de colegio comunitario. En Lisa poniendo un papel frente a mí y diciéndome que, técnicamente, nunca había sido un empleado formal. Y pensé en lo que esa palabra me había regalado sin querer. Técnicamente libre. Técnicamente dueño. Técnicamente el único en ese edificio que podía levantarse e irse con todo lo que importaba, porque todo lo que importaba era suyo. Al final, la lección no era sobre contratos, ni porcentajes, ni patentes. Era sobre algo más simple y más difícil al mismo tiempo. El trabajo real deja una marca que no se puede borrar con un aviso de terminación. Lo que construyes con las manos, con las noches, con la mente, te pertenece de una manera que ningún director arrogante puede revocar de un golpe sobre la mesa. Puedes ignorar a alguien, puedes subestimarlo, puedes incluso despedirlo, pero no puedes quedarte con lo que construyó. Eso siempre vuelve a casa.